Bueno, hoy vamos a ver un poquito acerca de los estilos de crianza. Agradezco la asistencia de mamás y papás y seguramente habrá algunos profesores. Entonces, vamos a ver qué es la familia, cuál es su función, qué es la homeostasis familiar, los roles, las jerarquías, la crianza, cómo se dividen en sus estilos y la tipología para concluir finalmente. Entonces, vamos a platicar cómo se define la familia. Está definida como un grupo social, de acuerdo a la OMS, en la descripción que ellos hacen del 2023, nos hablan que es una organización como un sistema abierto, constituido por un número de variables de miembros. Anteriormente se decía que se necesitaban más de 3 para hacer familia. Hoy en día no es necesario eso porque en los censos del INEGI ya se constituyen hasta las personas que viven solas en su propia familia. Entonces, aparte de convivir en un espacio, están unidos por lazos legales, sanguíneos o afinidad. Entonces, para ser familia, puede haber ese tipo de lazos en el mismo espacio, ¿vale? La socialización es una parte fundamental de todo ser humano y se empieza en la familia. Entonces, las funciones de la familia tienen muchísimas que nos pueden brindar, porque en la familia se forma la identidad de la persona, el sentido de pertenencia, los desarrollos de vínculos afectivos, se aprende a cuidar del otro, se aprende a cuidar de sí mismo, nos genera también el autocuidado y el conocimiento de la seguridad y protección en todos los niveles, ya sea salvaguarda de la vida o protección económica, y por supuesto que tiene la función socializadora. En la familia es la primera de los escenarios en donde el ser humano aprende a desarrollar todas estas habilidades. Entonces, las habilidades muchas veces terminan de desarrollarse también con la culturización, es decir, cuando salimos del núcleo familiar, empezamos a ir al kinder, a la guardería, a la primaria, a la escuela y después al trabajo. Estas habilidades sociales ya las traemos y ya traemos una cultura. ¿Cómo se transmite esta cultura? Pues se transmite de boca en boca, en las reuniones, en los rituales familiares y obviamente en los hábitos familiares. Todo niño que está dentro de una familia aprende a lavarse o no los dientes, aprende a tener un horario de comida, aprende a tener horarios de dormir y de despertar, aprende a saludar, ya sea con un hola, con estrechar la mano o de beso. Y entonces esos hábitos se llaman cultura también. Los rituales cuando alguien fallece, como el duelo, el velorio, los rosarios, o todo lo que estén culturalmente y familiarmente hacer como rituales, pues es también una transmisión de los hábitos familiares. Entonces, las familias pues tienen, aparte de esas funciones, pues también tienen necesidades. Y hay que equilibrar ambas. En esta interacción de los miembros, la familia permite crear muchas de las situaciones que después va a reproducir en la vida adulta. Entonces, la familia es responsable de satisfacer ciertas necesidades esenciales. Primero que nada, que un bebé sobreviva, que no le falte alimento, que no le falte salud, que no le falte un techo, que tenga vestido, que tenga ropa, ¿no? Entonces todo eso tiene que desarrollarse de común acuerdo con los adultos integrantes de esa familia. También el afecto es donde lo va a aprender este niño. Este niño va a aprender a abrazar, besar, preguntar cómo te fue en el trabajo,
si en la familia se dan ese tipo de demostraciones de afecto. Y si no, pues también va a aprender a poner mala cara, va a aprender a no hablar, va a aprender a aislarse, va a aprender a enojarse de todo, a criticar. Entonces, la psicología de las familias, pues también se ve manifestada su filosofía y psicología en el trato diario y los niños aprenden eso. Aprenden si los papás discuten, aprenden si los papás son amorosos, aprenden a cómo llevarse entre ellos. La seguridad afectiva es la base para el desarrollo armónico de la personalidad y entonces por eso se vuelve también un derecho de los niños. ¿Se acuerdan que en otros cursos hemos hablado de los derechos de los niños? Bueno, pues es parte también esencial de la familia dar y prodigar estos afectos basados en el autocuidado, en la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Como estos son los primeros escenarios, pues después van a reproducir estos afectos en la escuela. Si en la casa ven violencia, va a ser muy fácil que ellos sean violentos en las escuelas y lo reproduzcan. Por eso tenemos que ser conscientes de los modelos que proporcionamos y que deben ser los más adecuados y adaptables para la sociedad y para el desarrollo de la identidad del individuo basado en el contexto sociocultural. Por ejemplo, hay a veces familias en el consultorio que llegan a manifestar relaciones incestuosas o abuso sexual y entonces cuando revisas a la familia te das cuenta que culturalmente y familiarmente no hay unos límites claros entre lo público y lo privado, o que fácilmente pueden exponer sus cuerpos y escenarios como muy evidentes y a veces pues están fuera del contexto. Entonces, tenemos que ayudar también en este acompañamiento a las familias, pues a veces hay preguntas tan básicas como, ¿hasta qué edad puedo dormir con mi hijo? Y a veces te encuentras madres que viven, que duermen en la misma cama con sus hijos adolescentes, a veces por necesidades de espacio o situaciones de vivienda, pero como que no hacen consciente los riesgos de la posibilidad de una erotización de estos adolescentes. O a veces están en hacinamiento porque son 3 hijos y 2 padres, la abuela y la tía, y entonces pues todos viven en una misma habitación redonda y eso puede generar ansiedad y estrés en los que están en crecimiento. Y también obviamente va a impedir que tengan intimidad suficiente los adultos. Entonces, la socialización se empieza en la familia y la adquisición de estos elementos que constituyen la vía más segura para transmitirse es la de las normas y costumbres propias de la sociedad. Otro ejemplo son el consumo de sustancias. Si en la familia es común que la mamá fume, el papá fume, los abuelos fumen, los tíos fumen, pues va a ser muy fácil que los niños y adolescentes que están en crecimiento también vean como muy natural el consumir tabaco, alcohol, marihuana o cualquier otro tipo de sustancias. Mayormente, si estamos hablando de familias que están dentro de comunidades que están rodeadas de narcotienditas o situaciones de riesgo, de consumo o de falta de supervisión. Entonces, toda esta socialización, por supuesto que la van viendo y observando a través de el crecimiento y las familias. Otra de las cosas, ay, perdón, gracias. Otra de las cosas es la posición social, en donde la conciencia social que desarrolla el individuo, pues también depende del contexto y de la familia que le rodea. ¿Qué es esto de la conciencia y posición? Pues permite ubicar en qué estrato te encuentras como familia y como individuo y la motivación que genere para desempeñar ese rol, por ejemplo, el estudio. Entonces, en una familia donde nadie pasó más allá de la secundaria, va a ser más difícil
que uno de sus miembros que está en crecimiento desee tener una licenciatura. Sin embargo, si está en una familia donde todo el mundo tiene licenciaturas y todo el mundo terminó con algún estudio de posgrado, va a facilitarse el camino que es el del estudio. Y viceversa, si todo el mundo en esa familia es comerciante, el mundo que le rodea a este individuo, pues va a ser la facilidad de generar empresas o comercio, pero probablemente no le inculquen el terminar los estudios o le sea más difícil generar o terminar unos estudios académicos. La comunicación también es muy importante como función familiar. Es primordial para transmitir el afecto, el apoyo, la autoridad, la comprensión, tanto verbal como no verbal. Los padres, mamá y papá, son los primeros que establecen las normas y las leyes. Los padres son los primeros en decirle a los hijos qué está bien, qué está mal, qué está permitido y hasta qué edad está permitido. Entonces, es muy importante que recordemos que los padres o los adultos alrededor de un niño en una familia son los generadores también de los afectos y de la autoestima. Si el lenguaje familiar es a través de la crítica y del insulto, eso va a mermar la autoestima de los niños en crecimiento. Si lejos de ser comprensivos son intolerantes, estrictos, demasiado estrictos, impide también el correcto crecimiento de los individuos. Si por el contrario hay negligencia en la crianza, falta de supervisión y les permiten todo, hay una ausencia de límites, pues eso va a generar también una distorsión en su crecimiento y puede que se les dificulte adaptarse entonces a las reglas de una escuela. Entonces, el cómo le hablas a tus hijos, el cómo los apoyas, los guías y los acompañas en su crecimiento, tanto tus actitudes verbales como no verbales, van a infundir y van a troquelar y moldear esa conducta del individuo. En la familia también tiene la función de ir graduando la autonomía. Así como en el inicio les ayudan y los cuidan y los protegen, conforme van creciendo los individuos, deben de generar la autonomía e independencia para que las personas logren sus máximas capacidades en la vida adulta. El grado de independencia también está generado en la familia. Si hay familias sobreprotectoras y si hay familias que no permiten que los hijos y adolescentes sean más autónomos, van a generar adolescentes inseguros. Entonces, los papás deben de marcar también los límites entre la dependencia y la interdependencia, logrando priorizar su integridad. Y esto se va generando con los hábitos en casa, con una lista de tareas que cada quien puede tener logros de acuerdo a su edad. Por ejemplo, cuando son muy pequeños, pues tender su cama, conforme van creciendo, poner mesa, lavar los trastes, lavar el baño, sacar la basura, etcétera. Se van poniendo las obligaciones necesarias para que los hijos vayan teniendo esos logros y la sensación de bienestar y autonomía. Entonces, ¿qué tan necesario es equilibrar el afecto y los límites? Pues se vuelve una labor indispensable. El equilibrio en las familias es la interacción entre los miembros que facilita una relación, pero depende también del método de la crianza y el tipo de familia. Y por supuesto de las jerarquías, los roles, los límites y la flexibilidad que se tenga para adaptarse a las nuevas circunstancias. Existen familias de muchos tipos. Algunas conocerán ustedes las más típicas como la familia nuclear, donde están ambos padres y sus hijos y viven en el mismo hogar. Tiene una variante nuclear en donde puede haber agregados familiares como la tía, la abuela o algún familiar cercano. La familia extensa es la que ya hablamos, donde hay 3 generaciones o más. Entonces, ahí vemos a los abuelos, a los tíos, a los sobrinos, a los papás, y todo eso, a veces hay familias que viven en el mismo terreno predio,
y son más de una familia, pero es la familia extensa y considerada de esa forma. La familia nuclear con parientes próximos en la misma localidad también puede ser típica en la zona metropolitana porque hay terrenos familiares o a veces edificios. En un primer piso vive los tíos, en un segundo piso los abuelos, en un tercer piso la familia nuclear. Y entonces son parientes próximos a la localidad o son vecinos o están en el mismo predio. Hay familias monoparentales, donde solo un cónyuge y sus hijos viven en el mismo hogar y pues son productos de padres separados o que desde el inicio eran únicos y a veces hasta adoptaron y pueden ser uniparentales. Solo hay papá o mamá. También está la familia reconstituida, que está formada por los hijos que trae alguna de las parejas después de un divorcio o viudez. Y entonces tienen hijos del matrimonio anterior o de otras uniones que habían recibido y se reconstituyen y suman los hijos propios más los que ya tenían. Como mencionamos, también hay personas que viven solas y ellos constituyen su propia familia. Hay familias de elección, por ejemplo, los roommates, muchos estudiantes eligen salir de sus hogares a temprana edad para vivir en compañía de amigos o compañeros, comparten gastos, convivencias, o bien, por ejemplo, los niños que salen del hogar y terminan viviendo en calle y también eligen vivir con ciertas personas en la calle, que pueden ser pandillas o pueden ser otro tipo de estilos de vida, pero finalmente ellos eligieron con quién vivir. En España y en primer mundo, pues también existen las familias de elección. Por ejemplo, hay personas de tercera edad que eligen tener sus últimos días de vida en compañía de sus amigos. Y entonces se van a vivir a unas zonas o colonias donde hay puras personas de esa edad y entonces también son sus familias de elección. Personas que viven en el mismo hogar sin constituir un grupo familiar tradicional. Existen las familias monoparentales. Puede ser de dos mujeres o de dos varones que tienen sus propios hijos y estas familias, pues igualmente que otras, van a tener los mismos roles, necesidades y jerarquías y funciones. Si logran tener los roles necesarios y las funciones, satisfacer estas funciones, se instrumentan o se contribuyen a través de las tareas y la repartición de estas tareas a lo largo de, pues, de la vida cotidiana. Entonces, si satisfacen las necesidades emocionales, funcionales, en realidad pueden ser madres, padres o tíos los cuidadores de los hijos y mientras satisfagan las necesidades que ya se mencionaron, pues no importa qué tipo de familia tengas, porque las familias pueden ser muy variadas. En México también los roles han variado, donde los padres cada vez intervienen más en las actividades del hogar, como es cuidar, limpiar o cocinar, y las mujeres cada vez intervienen más en la vida independiente, en donde tienen que hacer vida laboral y a veces invierten los roles tradicionales. Tradicionalmente, pues los varones salían a trabajar y las mujeres se quedaban en casa. Hoy en día, ambos tienen que colaborar en el trabajo y en la casa, en los afectos y en la crianza. Las dinámicas de las familias pueden ir variando también de acuerdo a los ciclos. Hay ciclos familiares en donde son muy conocidos la etapa de los hijos chiquitos, la etapa de hijos adolescentes, la etapa de nido vacío, la etapa del reencuentro donde ya los dos padres vuelven a sus funciones de pareja. Y entonces debemos de tomar en cuenta también los ciclos que cada familia tiene de acuerdo a las edades de los hijos. Ahora pensemos en qué es la crianza.
Cada uno de ustedes pues viene de una familia y algunos habrán generado también una familia. ¿Qué es la crianza y cómo se lleva a cabo? ¿En qué consistirá la crianza? Se define como el proceso en el tiempo y en el espacio que permite tener los cuidados del niño hasta que sea adulto. Son los principios, conocimientos, valores, actitudes y hábitos que se transmiten por los progenitores idealmente a la siguiente generación. Si se fijan, aquí dice por los progenitores idealmente, porque a veces son los abuelos los que crían, los tíos los que crían, o a veces son instituciones de acogida donde hay niños que después son adoptados. Entonces, las funciones pues implican tanto las biológicas, educativas, sociales, económicas y de apoyo psicológico. Las dimensiones que determinan las prácticas educativas que ejercen los padres terminarían siendo el control y las exigencias en presencia de las reglas y el orden en la categoría de que también convivan con los hijos. Todo eso está para tener un control de la conducta, un moldeamiento de la conducta, un compromiso entre padres e hijos y una autonomía psicológica de las personas para que puedan después salir de ese hogar e independizarse. Entonces son dimensiones que se basan y que están en juego a lo largo de toda la crianza. El control de la conducta es justamente para evitar el resultado de la violencia que hoy en día estamos viviendo en las sociedades, porque la violencia que vivimos en sociedad, asaltos, homicidios, narcomenudeo, secuestros, todas estas personas que cometen los actos criminales, pues también provienen de una familia y también traían unos valores que fueron inculcados en la familia. Entonces, se relaciona con el orden parental, con la crianza restrictiva, controladora que tiene como características un estilo autocrático y de afirmación del poder. Para poder vivir en sociedad y para poder funcionar en sociedad en armonía, sin guerras y sin conflictos y sin violencia, pues se requiere la introducción de la ley, se requiere el entendimiento de las normas, un grado razonable de obediencia, pero sin llegar al castigo y el autoritarismo que genere traumas infantiles o que genere también enfermedad. Y entonces se tiene que equilibrar con el compromiso y el afecto, el interés e importancia que muestran los padres con sus hijos, brindando el apoyo emocional y afectivo necesario para que tampoco llegue al extremo de traumatizarlos por una demasiada crianza restrictiva. La sensibilidad recíproca que pueden ofrecer los padres hacia los hijos generan la confianza adecuada para el funcionamiento familiar y también el tener bajos niveles de castigo físico, pero más razonado, puede ser de utilidad para evitar este tipo de traumas psicológicos en donde los niños pueden generar mucho estrés. Y entonces se va a generar la autonomía psicológica, grado en que los menores logran desarrollar un conjunto de aspectos que les permita tomar decisiones, como elegir su ropa, como elegir cómo peinarse, a qué escuela ir, qué carrera tomar, con quién casarse, cuándo tener novio, etcétera, etcétera, etcétera. La autonomía se logra gracias a la escucha reflexiva. ¿Por qué quieres tener novio? ¿Qué haces cuando tienes un novio? ¿En qué consiste y para qué sirve tener un novio? Ese tipo de preguntas reflexivas ayuda a que los papás puedan establecer la edad adecuada para cada hijo o para cada familia en la cual puedan tener o no autorización para ciertas conductas. Por ejemplo, los tatuajes. ¿Para qué quieres el tatuaje? ¿Qué significa el tatuaje? ¿Por qué quieres el tatuaje? ¿Qué tipo de tatuaje? ¿A qué edad es oportuno o no tener un tatuaje? ¿Cuáles son las consecuencias de tenerlo y cuáles son las consecuencias de no tenerlo? Entonces, todas estas preguntas reflexivas ayudan
a que a través del diálogo conozcas las necesidades de tu hijo y puedan tomar decisiones conjuntas. Entonces, la negociación, el escucha y el llegar a acuerdos se vuelve necesario. Hay que tomar en cuenta las opiniones e intereses de los hijos para poder lograr también una autonomía e independencia. Existen 4 estilos de crianza más conocidos. Está el permisivo, el autoritario, el democrático y el negligente. Dentro del permisivo hay un alto apoyo a los hijos, por no decir sobreprotección, pero hay baja disciplina o establecimiento de límites. En el autoritario, por el contrario, hay un alto grado de disciplina, pero poco apoyo emocional. Y en el democrático se equilibra el apoyo y la disciplina. No hay ausencia de los límites y sí hay un apoyo emocional, pero también están equilibrados. En el negligente no hay ni disciplina ni apoyo. Hay una falta de interés por completo del crecimiento y del bienestar de estos hijos. Vamos a ver uno por uno y con ejemplos. El permisivo o indulgente tiene el tipo de crianza que se caracteriza por presentar bajas exigencias o expectativas, junto con alta capacidad de respuesta o involucramiento. Entonces es cuando los papás sobreprotegen, se sobreinvolucran, le quieren hacer la tarea, le dan muchos regalos, los premian, no hay límites, no hay consecuencias, no hay expectativas. Y entonces, pues, eso genera que el individuo se inutilice y entonces no es lo idóneo. Son padres que no interfieren con el comportamiento de sus hijos, no ponen normas, realizan una confrontación. Por lo tanto, los padres se quedan a merced de los hijos y muestran un patrón muy condescendiente con ellos. Las dificultades de los niños que van a presentar, pues es que sean el niño emperador, con una inmadurez, con dificultad en la socialización y bajo éxito individual. Entonces, ¿por qué? Pues porque están acostumbrados que todo le complazcan y que todo lo den, y sabemos que eso en la vida real no va a suceder. Y por tanto se van a quedar ineficaces. En el estilo autoritario, el tipo de crianza que se caracteriza por altas exigencias y poca capacidad de involucramiento o participación. Se genera demasiadas normas y si no se cumplen se castigan. Ahí el padre o la madre se vuelven muy exigentes, autoritarios y exageran en las normas y no conocen a sus hijos ni permiten la opinión de ellos, por lo cual van a generar una baja autoestima en los hijos e infelicidad y tristeza e inseguridad. Los padres ejercen la fuerza, son poco afectivos, valoran la obediencia y orden como una virtud, se rigen por jerarquías. Los padres muestran un patrón de control excesivo. Y entonces se vuelven generales y los hijos se vuelven soldados y no va a haber afecto. Entonces el niño crece en soledad y crece en tristeza. No provee las necesidades emocionales de sus hijos, restringe la autonomía también individual. En el momento en que no le permite participar, opinar o decidir, pues va a generar también cierta dependencia en el resultado de los hijos. Las dificultades de los menores van a ser problemas de adaptación, disminución de su seguridad, asociado a conductas delictivas o ansiedad. Podrían, ¿por qué? Pues porque aprenden a mentir para evitar los castigos. Entonces, demasiada exigencia tampoco es lo ideal. El estilo democrático es el tipo de crianza que se caracteriza porque los progenitores fundan altas expectativas en sus hijos, pero muestran una relación cálida, sensible y establecen los límites adecuados para su buen desarrollo o el desarrollo mutuo. Entonces, aquí se ve más equilibrado la exigencia, los límites, pero también la comunicación, el afecto y la socialización. Es un poco más equitativo
y participativo. Los padres que poseen este estilo utilizan el refuerzo positivo y el razonamiento para guiar a los niños, evitando recurrir a amenazas o castigos. Aceptación e involucramiento. No hay castigos porque hay consecuencias, no significa que no haya límites y tampoco se amenaza a la persona, sino que se ponen las reglas de antemano y por tanto se convierten en consecuencia cuando ellos mismos, los niños, se van dando cuenta. Te dije que no iba a haber pastelillo hasta que terminaras la tarea. Entonces el niño no lo vive como un castigo de qué mala es mi mamá y está enojada conmigo, sino que sabe que hasta que termine la tarea va como consecuencia a obtener el recreo, el pastelillo o lo que estaba deseando el niño. Entonces las medidas son disciplinarias y con supervisión. Si tú te metes a páginas indebidas, pues te voy a tener que retirar el celular. El niño entiende eso como una consecuencia de un acto y entonces obedece. Generalmente no lo viven como castigo, ¿ok? Entonces, los padres en una educación democrática alientan y apoyan la toma de decisiones de los hijos y esto a su vez desarrolla la inteligencia de ellos. Son hijos más seguros, más felices, más afectuosos, hijos como más independientes también y autónomos. Los beneficios son el desarrollo de la independencia, de la satisfacción individual y tienen una mejor autoestima. El último de los estilos de crianza es la negligente o poco involucrada. Este estilo de crianza se caracteriza por la falta de capacidad de respuesta e involucramiento a las necesidades del niño, de tal modo que no existen normas impuestas ni afectos o cariño a sus hijos. Los padres están tan ocupados, ya sea porque están deprimidos, trabajando o alcoholizándose, son padres que están poco involucrados en la crianza, que tienen excesivo trabajo, se ausentan, no están, y si están, están viendo la tele o alcoholizándose, o simplemente discutiendo. A veces los padres que están en pleno divorcio, separación, están discutiendo tanto las condiciones de la separación que se olvidan de los hijos. A veces son madres o padres solteros que tienen que hacer largas jornadas de trabajo o salir de la ciudad y dejan a cargo la crianza de los abuelos o a los tíos. A veces son padres que no quisieron ser padres y entonces le dan prioridad al noviazgo actual o a las fiestas o a las reuniones sociales de su vida adulta sin pensar que ya tienen responsabilidades para con los hijos. Y como las abuelas o los tíos ayudan, pues estos padres se vuelven ausentes o negligentes. Entonces, este estilo de crianza es cada vez más ocurrido que vemos en la consulta, donde quien trae a la consulta son los abuelos o los tíos, informando que el joven adolescente pues o tiene depresión o tiene consumo, y cuando investigas dónde están los padres, pues los padres están en otro estado, en otra ciudad, en otro país, o están viviendo su vida con otra pareja. Y entonces se olvidaron de estos hijos y lo dejaron a cargo de los abuelos. Los abuelos o tíos piensan que están ayudando, piensan que están de la mejor voluntad cuidando a estos niños, pero facilitan que los padres también sigan faltando a sus obligaciones y responsabilidades de afecto y de proveer lo necesario. Entonces, no olviden que los niños y cualquier ser humano, por el mismo hecho de nacer y de existir, ya nace con derechos y ya nace con el interés superior del menor, ya nace con protección de derechos humanos
Y somos todos los adultos alrededor de este ser nuevo que llega a este mundo los que debemos de cuidar, vigilar que estos derechos se cumplan y que este niño pues no sufra las adversidades que pudiese haber en su entorno. Entonces los padres a veces son tan indiferentes a las necesidades de los hijos que se la pasan en el YouTube, en el celular, en su negocio, por ejemplo, que tienen una peluquería y están atendiendo y el niño está jugando en el piso. Entonces son indiferentes a las necesidades afectivas y descuidan el cuidado de los hijos, les importa más las actividades de trabajo, hobby u otras y delegan la crianza a terceros. Los padres con crianza negligente tienen un patrón de desatención a sus hijos. Por lo general son absortos de sus propios problemas, el estrés del trabajo, la depresión, el abuso de sustancias u otro tipo de situaciones. Entonces, a veces la tableta, el celular, pues son medios de distractores que suelen dejar para que los hijos en su crecimiento pues se entretengan y se ocupen. Las dificultades en los menores que tienen este tipo de crianza, pues va a ser la sensación de abandono, la depresión, la baja autoestima, las conductas delictivas, el consumo de sustancias y hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque recuerden que todo individuo y todo ser humano en crecimiento nos vamos construyendo también a partir de la mirada del otro. Sabemos que existimos gracias a que el otro también nos dice, nos nombra y nos ve. Entonces, si nos miran y si nos nombran, este niño empieza a constituirse como un gran otro. Pero si no, probablemente tengan la sensación de vacío, de no existencia y de que no les importan a nadie. Entonces, esos son los 4 estilos de crianza básicos, pero también hay factores que intervienen en los tipos de crianza. Los tipos de crianza recibidos por parte de la madre o el padre en una crianza ambivalente pueden generar también confusión en el crecimiento. Dependiendo del tipo de modelo familiar establecido, pues va a ser la personalidad y la constitución de esta persona. Entonces, el castigo es mayor por ser niño, hay un castigo mayor por género, el sexo femenino sea más inductivo para el masculino, los cambios dinámicos familiares, la separación, necesidades económicas, son factores que pueden variar para la crianza. Entonces, temas como la sexualidad, el noviazgo, las drogas, el qué van a estudiar, son temas que se vuelven necesarios dialogar mientras están estableciendo los lineamientos durante el crecimiento y las etapas de la vida. Entonces, todos estos factores intervienen en los tipos de crianza. Generalmente el tipo de crianza pues no es exclusivo. Generalmente combinan, la mayoría de las familias combinan un poco de estricto, un poco de sobreinvolucrado, un poco de democrático. La mayoría se esfuerza por ser lo más democrático, ecuánime y equilibrado. No todas lo logran y por cultura, por tradición, por generaciones y transgeneracionalmente, pues algunos tendrán más estilos estrictos, autoritarios que otros. O si están muy posmodernos y son muy jóvenes, pues probablemente sean un poquito más negligentes. Entonces, el cuidado de los niños en la antigüedad, pues era por una aldea completa. A veces mamá y papá no son suficientes, se requiere del consejo de los abuelos, de los tíos, se requiere a veces de una comunidad y una aldea por completo para apoyarse. A veces se requiere hacer redes con los vecinos que sean de confiar o con los compañeros de la misma escuela, los papás de los compañeros de la misma escuela, o a veces se necesita contratar a alguien para el cuidado de los hijos. ¿Tú qué tipo de familia tienes en casa? ¿Tú qué tipo de crianza es la que ejerces? ¿Cuáles son los dilemas que te surgen al ver esta exposición y al observar todas las variables, funciones que tiene la familia? ¿Qué dudas te van surgiendo? Este curso está diseñado
para que con cada sesión vayamos comentando tus dudas, asesorándote y acompañándote en el crecimiento y en la guía y crianza de tus hijos. Entonces, las maneras de crianza se relacionan de forma directa con las diferentes esferas sociales, tipo de familias y amigos, en las cuales se desenvuelve la persona desde su primera etapa. De ahí que la educación forjada en el hogar repercuta en este fenómeno. Los tipos de crianza forjarán una mejor o deficiente capacidad de socialización de los seres humanos desde su primera infancia y su subsecuente desarrollo. La familia es sumamente importante para todos nosotros y para el sano desarrollo de cada individuo. Los invito a leer más libros de crianza como Disciplina Inteligente, ¿Por qué lo mando yo?, Tu hijo, tu espejo, Cómo proteger a tus hijos de las drogas, Habilidades sociales, y hay muchos libros que pueden ayudarte y acompañarte en el sano crecimiento y desarrollo de tus hijos. Hasta aquí tengo la ponencia, pero voy a pasarle unos videos. Ah, no, ya de los videos no, porque les voy a recomendar unos videos de acuerdo a las preguntas que vayan surgiendo, ¿vale? Muy bien, voy a dar paso a abrir pantallas y micrófonos para que podamos tener tiempo de explayarnos en las preguntas. No sé cuánta gente se haya conectado, cuántos tenemos en línea. Y cerca de 400. Un segundito, doctora. Sí. No tenía el video puesto, pero ya. Bueno, tenemos algunas preguntas. Se las voy a compartir. Dice, Sí. yo crié de manera autoritaria y ahora quisiera cambiar, pero la pregunta es cómo lo hago. Y una similar dice, y cuando ya tienen 15 años y ya nos equivocamos en la crianza, ¿cómo podemos cambiar? 15 años es muy buena edad todavía de corregir muchas cosas. No se me angustien, mamitas y papitos. Déjenme, les traigo los libros que aquí los tengo. Denme un segundito. A ver, aquí les tengo lo he puesto hemos dado otros talleres de escuela para padres, estilos de crianza y límites. Lo suelo recomendar, tiene 3 tomos, se llama Porque lo mando yo. Entonces, el tomo 1 habla justo de la crianza básica, preescolares y primaria. El tomo 2 de 6 a 12 años y el tomo 3 para adolescentes. Entonces, esos les pueden ayudar. Otra que les recomiendo es que se llama Disciplina con Amor. Hay otro que se llama Disciplina Inteligente. Y les recomiendo también en YouTube y pues hasta en Instagram y en Facebook, hay páginas de crianza positiva. La UNAM da cursos de crianza positiva. Entonces, esta mami que dice que crió de una forma autoritaria, nunca es tarde para cambiar, porque algún día vas a ser abuela. Y te aseguro que cuando seas abuela, tus hijos te van a pedir consejos o se van a acercar a ti. Entonces es importante reconocer si uno se ha equivocado y ha cometido errores en la crianza, porque eso es lo más típico. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. Entonces hay que aprender a ser indulgentes con uno mismo, aprender a perdonarse a uno mismo y si es necesario tomar terapia a uno mismo para no sentirse culpable de lo que se hizo o no se hizo en la crianza. Recuerden que todos los padres crían de acuerdo a sus posibilidades y a cómo fueron criados. No se nace sabiendo ser padre. Y los padres están en un rol donde son
juzgados y enjuiciados por la sociedad, por la escuela, por los médicos, por los psicólogos, por todo el mundo, siempre critican tu forma de ser mamá o forma de ser papá. Entonces, estate preparado. Cuando uno decide ser mamá o papá, tiene que estar consciente que va a cometer errores y tiene que estar consciente que perfectos no van a ser. Todo estilo de crianza también va a generar algún tipo de problema o trauma, pero los adultos cuando ya crecemos y los hijos cuando ya crecemos somos responsables de nuestro propio autocuidado y de corregir aquello que nos haya traumatizado en la infancia. Entonces, ciertamente tuviste algo que ver en la crianza de tus hijos y seguramente cometiste algún tipo de error, pero no es tarde para que lo identifiques, para que tú leas estos libros y vayas diciéndole a tus hijos, lo siento, si tú ves que ya tuvo una consecuencia negativa que fue muy grave, pues tu momento de acompañarlos ahorita en la vida adulta, pues es también viendo que ellos recurran a las instancias necesarias para ayudarse y cuidarse. Entonces, por ejemplo, si yo siento culpa y siento que fui muy estricta y mi hijo tiene obesidad, está deprimido o se metió al consumo, yo necesito informarme cómo puedo ayudar a mi hijo desde mi lugar actual para que él también reciba su apoyo y para que él pueda por sí mismo encontrar soluciones. Debo de estar consciente de que probablemente ya no pueda hacer tanto como pude hacer en la infancia, pero también debo estar consciente que tampoco puedo regresar el tiempo. Todo el afecto que no le di antes ya no se lo puedo restaurar. O sea, en este momento puedo intentar reparar mi relación actual con él, pero no le voy a poder regresar el tiempo a esas edades. Entonces, es importante que las mamás y los papás, lejos de deprimirse ahorita por lo que vieron o sentirse culpables, corrijan y concienticen lo que puedan todavía corregir en la época actual. Y esta otra mami que dijo que tiene 15 años su nena, pues 15 años es una perfecta edad como para corregir la crianza y ponerse a leer estos libros que les recomendé de Disciplina con Amor y del tercer libro, el tercer tomo de porque la adolescencia es la perfecta edad también para corregir y no constituir un problema de salud mental. La personalidad termina de constituirse hasta los 27 años, entonces si tiene 15, de 15 a 27 son muchos años en los cuales todavía puedes acompañar a tu hija en el crecimiento. Y sí, la adolescencia es más difícil y te va a escuchar menos, pero puedes ayudarla desde otros lugares, como consiguiéndole un apoyo emocional, como consiguiéndole una terapia, como aconsejándole o metiéndola en cursos como el INJUVE. El INJUVE tiene muchos cursos para adolescentes y es una asociación que ayuda a muchos jóvenes a adquirir los valores que a lo mejor no adquirieron en la familia. Entonces, pues yo no lo veo que estén en problemas que sea irremediable, ¿sale? Siempre hay que identificar y este fue el primer paso, cobrar conciencia, identificar y pues ponerle solución, ¿ok? Entonces no se me desanimen, mamitas. ¿Quién más tiene alguna duda? ¿Y cómo ayudar a la adaptación del niño que viene de una familia monoparental y pasa a una familia reconstituida? Eso sí es complicadito. Qué bueno que lo preguntas, mamá, papá, no sé quién sea. Una familia reconstituida implica tener claro en tu familia monoparental qué valores inculcaste. Cuando pasas a la reconstituida, tienes que pensar qué valores quiere inculcar ahora en pareja con tu pareja actual. Se tuvo que haber hecho una sensibilización desde el avisarle a los hijos, pues que crees que estoy saliendo con algo y irlo introduciendo poco a poco a que lo conozcan, porque todo eso facilita la aceptación de la otra persona. Y a la hora de que ya están reconstituidos y viviendo en conjunto, si ya están presentando problemas en donde alguno de los hijos no acepte a la pareja del otro, pues a veces se requiere la terapia de familia. Entonces, las terapias de familia lo vas a encontrar en el ILEF, en el IFAC, en Crisol,
y en Sencali. Todas estas son instituciones de terapia de familia y generalmente se requieren unas sesiones breves de integración familiar o consejería familiar o terapia de familia para que las dos familias que se están uniendo y fusionando puedan seguir adelante y puedan, sin tanto sufrimiento, aceptarse y llegar a acuerdos y llegar a cómo van a educar en conjunto en adelante. Porque obviamente tú estabas acostumbrada a tomar todas las decisiones en unilateralidad, pero cuando incluyes a alguien más en la familia, pues eso implica que ahora tienes que tomar decisiones en conjunto. Y entonces te sugiero tomar terapia de familias en estas instituciones, ¿vale? Gracias. Si por cuestiones laborales dejamos el cuidado de nuestras hijas e hijos a un tercero, ¿qué podemos hacer para no caer en un estilo de crianza negligente? Pues no sé si tus condiciones laborales ya hayan cambiado. Y en caso de que no hayan cambiado, pues es importante que concientices con tu pareja si es momento de renunciar o cambiar los horarios. Entonces, cuando hay papá y mamá, pues generalmente uno de los dos trabaja en el horario matutino y el otro en el horario vespertino. ¿Para qué? Para que el que está en el horario matutino cuide de los hijos en la mañana y el que está en el vespertino los cuide en la tarde. O se organizan en los horarios de los hijos, que los hijos estén en un horario diferente al de los padres y así puedan estar en conjunto en la tarde o en la mañana. Dependiendo la edad que tengan tus hijos, pues también es el tiempo que puedas reparar, resarcir o reconstruir. Lo que tienes que reconstruir y reparar, pues es el vínculo con tus hijos. Muchos padres que trabajan, pues a lo mejor no conocen a sus hijos o no han tenido el tiempo de conocerlos y es lo que te sugiero que empieces a invertir, porque en el momento en que ellos se vuelven adolescentes o adultos, cada vez van a requerir menos de ti y cada vez menos vas a poder recuperar ese vínculo. Entonces, dependiendo de la edad y de los tiempos que cuentes actualmente, puedes tú reorganizarte en base a eso y con tu pareja. Entonces, si necesitas ayuda, también te sugiero que te acerques a algún psicólogo sistémico que te pueda ayudar a resarcir esos vínculos con tus hijos. Entonces, no me diste más información como para poderte dar una idea, pero si puedes dar más información de las edades de tus hijos y de los horarios de trabajo, pues a lo mejor te puedo dar más ideas. El tipo de familia afecta en el desarrollo del menor. En mi caso vivo con mis padres y mi hija, y solo viene como de visita unas horas su papá. No entendí si está preguntando algo. Sí, primero dice cuál es la mejor forma de crianza y cómo puedo difundir esta forma de crianza. Y después el mensaje es como platicar que ella vive con sus padres y que cómo puede ayudar si solo el papá de la niña viene unas horas de visita. ¿Cómo se llama la persona? No. ¿No pone el nombre? No, sí podemos identificarlo, pero no. Cuando los Ok. transcribimos, omitimos el nombre. Está bien. Para ti que estás preguntando esto del papá, no me queda claro lo que preguntas. No sé si estás preguntando cómo incluir e involucrar al papá, o no sé si estás preguntando cómo afecta su ausencia del padre. Pero para cualquiera de las dos opciones, lo primero que tú debes de pensar es, pues, en el bienestar de tu hijo. A veces uno piensa que los hijos sufren mucho por la ausencia de un papá y no es en todos los casos así. Sí es en la mayoría, pero no en todos los casos. A veces la ausencia de un padre o una madre puede ser perfectamente o al menos cubierta parcialmente por el cariño y la presencia de otros familiares representativos. Ejemplo,
Si no hay papá, pero tiene un tío y este tío hace la figura paterna, pues muchas veces el hijo crece sin tanto problema. O si los abuelos resultan ser excelentes cuidadores, pues a veces se resarce la ausencia parcial de la madre o del padre. Entonces, desconozco cuál sea precisamente el caso que estás comentando, pero pues en todos los casos, si ustedes creen que requieren o les genera angustia alguna situación familiar, pues hay que asesorarse con un especialista para que vea su caso específicamente con las condiciones que tiene, ¿vale? Muchas gracias, doctora. Muchas preguntas versan en lo mismo. Son dudas personales y comentando su situación de qué puedo hacer si mis hijos sobreprotegen, si hay ausencia del padre, si vivo con los abuelos, si trabajo y casi no tengo convivencia con ellos. Y al final hay un comentario que me llama mucho la atención porque dice, en la actualidad es muy difícil conseguir trabajo más en estos tiempos. Entonces, creo que es más importante el tiempo de calidad y la comunicación con nuestros hijos. Pues sí, los trabajos actuales implican que a veces tengan que dejar solos a los hijos y cuando hablan del tiempo de calidad, pues se refieren que en los momentos que tienes de descanso, de días libres, puedas aprovechar al estar con ellos. Desafortunadamente, cuando descansan los papás, pues los hijos están en la escuela. Entonces hay que aprovechar las vacaciones o los ratitos en la mañana o los ratitos en la noche, que es cuando se llegan a ver, los fines de semana. Entonces todo eso puede ser de utilidad. Yo creo que también las personas desconocen que existe un tipo de terapeuta específico que son los terapeutas sistémicos. Los terapeutas sistémicos o familiares son los específicos para ayudar en estos problemas de familia, de relación y de vínculos. Entonces, les sugiero todas las instituciones que les mencioné, pueden asesorarlos y acompañarlos en el correcto crecimiento de los hijos. También Pilares, el DIF y otras instituciones tienen cursos para papás, las mismas primarias, secundarias, llegan a tener cursos para escuela para padres y hay muchísimos libros que puedes consultar y crianza positiva. Tomen cursos de crianza positiva y les va a ayudar muchísimo a calmar, a acompañar y a corregir sus estilos de crianza. Gracias, doctora. Pues hay muchas felicitaciones y agradecimientos por el desarrollo de estos talleres. Nos preguntan si estos talleres se pueden llevar a cabo de forma presencial. La realidad es que sí, sí se pueden llevar a cabo, tendrían que solicitarlo, tanto los DIF municipales como el DIF Estado de México, como los CIJ y como otras instituciones, imparten este taller de escuela para padres que dura 8 sesiones, regularmente de 6 a 8 sesiones, y lo importante es concluir el taller, o sea, no quedarse solo con la primera sesión. Ese es un compromiso que tenemos que hacer como madres, padres o tutores. Si queremos realmente mejorar la crianza, la convivencia con nuestras hijas e hijos, pues tenemos que, como lo dice la doctora, capacitarnos y aprender, ¿no? Reaprender nuevas formas de criar. Entonces, existen estos talleres gratuitos y ustedes pueden acudir a su DIF municipal más cercano o a estas instituciones que mencionaba la doctora. Lo importante es el compromiso, porque algunas veces llegamos y hay 4 papás o 3 mamás y se trasladó a todo un equipo de trabajo con todo lo que implique ese traslado y tristemente solo hay 4 personas. Entonces sí requerimos ese compromiso y con gusto seguramente las instituciones gubernamentales o no gubernamentales de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, estarán ahí para capacitarles. Y bueno, aprovechar para agradecer a todas las escuelas que se conectaron. Está la Secundaria Técnica 87 de Ecatepec, de Morelos, el CONALEP 605, el DIF Texcoco, DIF Acolman, DIF Tonatico, DIF Tlalnepantla, la EPO 173, el CONALEP Ecatepec 1, CONALEP Naucalpan 1, la Secundaria Escudo Nacional 36 de Tultitlán, CONALEP Coacalco, Justo Sierra Coacalco, Santiago Teanquistenco CONALEP, COBAEM Chalco, DIF Tepetlixpa, CONALEP Ixtapaluca y DIF Ixtapan de la Sal.
Si me hicieron falta algunos escuelas, bueno, pues una disculpa, pero gracias a todas y a todos por conectarse. Recuerden que la siguiente sesión es el siguiente viernes, igual a las 9 de la mañana, y que también tenemos también con personal del CIJ, otros profesionales de la salud mental del CIJ, en las tardes a las 4:30, todos los viernes a partir de hoy, durante 6 viernes vamos a estar conectados, 9 de la mañana y 4:30, y van a poder escuchar además diferentes temas y expuestos por profesionales de la salud mental de diferentes disciplinas. Hoy realmente, como siempre, doctora, estamos de lujo con una psiquiatra, paidopsiquiatra, con maestría en terapia familiar y con muchas más capacitaciones y años de experiencia de trabajar con grupos. Así que muchas gracias, doctora. Un abrazo muy grande. Y a todas y a todos los invitamos a seguir. Esto sí se queda guardado. Ustedes la pueden volver a ver, la pueden compartir. Y bueno, pues nos vemos en la tarde a las 4:30 para quienes gusten. Y si no, nos vemos el siguiente viernes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Bonito doctora. viernes. Hasta luego.